En 1993, el reinado de Pablo Escobar estaba a punto de terminar. Perseguido por autoridades, cárteles rivales y civiles, el hombre más temido del mundo seguía siendo inalcanzable. Pero en sus últimas 24 horas, un simple error cambió todo. Ese desliz fatal lo expuso, poniendo fin a una era marcada por caos, violencia y poder. ¿Qué ocurrió en esas horas finales? ¿Cómo cayó el patrón? Quédate hasta el final para descubrir los detalles más impactantes de su último día, reconstruidos con testimonios exclusivos y secretos que pocos se atreven a contar. Una tarde como cualquier otra tarde de la hermosa ciudad de Medellín, en los tejados de su barrio natal, Pablo Escobar posó para una foto que con el tiempo se convertiría en icónica. Era su cumpleaños, pero el ambiente de celebración contrastaba drásticamente con la realidad de sus últimas 24 horas. Solo un día antes, su vida estaba sumida en la soledad, muy lejos de los lujos y la compañía que caracterizaron sus años como el rey de la cocaína. Durante ese último cumpleaños, Escobar ya no era el hombre que celebraba en grande, rodeado de aliados y riquezas. Estaba solo, viviendo sus últimos momentos como fugitivo, aunque no era algo nuevo para él. Desde 1983 hasta 1991, Escobar había mantenido un violento juego del escondite con las autoridades colombianas, negándose rotundamente a cualquier posibilidad de extradición a los Estados Unidos. Su lema, plata o plomo, marcó una época de terror. Ordenó la muerte de miles de civiles, más de 250 policías en Medellín e incluso políticos de alto perfil. Entre sus crímenes más atroces estuvo el secuestro de la hija de un expresidente y el atentado contra un avión en 1989, donde fallecieron más de 100 personas debido a una información equivocada. El gobierno colombiano, incapaz de someterlo por la fuerza, optó por negociar. Le ofrecieron a Escobar cumplir su condena en Colombia bajo la condición de no ser extraditado. Pero esta condena fue un espectáculo de cinismo. Escobar construyó su propia prisión, conocida como La Catedral. Este lugar, lejos de parecerse a un centro penitenciario, era una lujosa mansión equipada con spa, casino, zoológico y hasta un campo de deportes. Era un refugio que albergaba visitantes frecuentes, incluidos personajes famosos como Diego Maradona. Sin embargo, la apariencia de control se desmoronó cuando Escobar asesinó brutalmente a 2 de sus hombres dentro de la catedral, desatando un escándalo que puso al gobierno colombiano en jaque. Ante la presión internacional, el gobierno intentó moverlo a una prisión real, pero Escobar, con su característico olfato para el peligro, escapó justo a tiempo. Así comenzó su vida como prófugo una vez más, moviéndose entre propiedades que alguna vez albergaron a su familia, aunque esta vez estaba completamente solo. Su red de apoyo se había reducido al mínimo y los días de fiestas interminables eran cosa del pasado. En estas últimas horas, otro elemento clave lo atormentaba: su familia. Mientras Escobar vagaba en la clandestinidad, su esposa e hijos estaban bajo custodia del gobierno colombiano. Aislados y vigilados, cualquier intento de comunicarse con ellos era monitoreado de cerca. A pesar de saber el riesgo que implicaba, Escobar no pudo resistir la tentación de acercarse a su familia. Hizo una llamada que, sin darse cuenta, selló su destino. ¿Por qué su familia no estaba con él? La respuesta está en la inmensa cantidad de enemigos que acumuló durante su reinado. Los cárteles rivales, las autoridades y los civiles, todos tenían razones para buscar su caída. Este aislamiento forzado no solo lo debilitó emocionalmente, sino que también expuso su ubicación, llevando al gobierno colombiano y al bloque de búsqueda un paso más cerca del hombre que había mantenido al país en vilo durante más de una década. En los días finales de Pablo Escobar, su mundo estaba rodeado de enemigos decididos a acabar con él a toda costa. Por un lado, estaba el temido bloque de búsqueda, una unidad especial del gobierno colombiano creada específicamente para rastrearlo y atraparlo. Entrenados y apoyados por Estados Unidos, su única misión era poner fin al reinado del narcotraficante más peligroso del mundo. Pero del otro lado estaban los Pepes, un grupo aún más temido, formado por vigilantes financiados por cárteles rivales. Estos no solo querían acabar con Escobar, sino borrar a su familia, sus aliados y su legado, como si nunca hubiera existido. Mientras estos dos frentes lo acosaban, Escobar no solo luchaba por su vida, sino también por la de su familia. Después de escapar de la famosa catedral, la prisión de lujo que él mismo construyó, su familia quedó vulnerable. Sin la protección del capo,
se vieron obligados a huir del país. Alemania parecía una opción prometedora para asilarse, pero incluso allí las puertas se cerraron. El rechazo alemán no solo dejó a su familia en peligro, sino que también enfureció profundamente a Escobar. Tan afectado estaba que envió un mensaje de audio a una emisora de radio en Medellín, expresando su indignación con una mezcla de dolor y reproche. En la grabación hacía referencia al trato compasivo que Alemania había dado a refugiados tras la Segunda Guerra Mundial, dejando claro su desconcierto por la negativa hacia su familia. Este mensaje, aunque cargado de desesperación, era también una muestra de cómo los días de Escobar se tornaban cada vez más oscuros. Su familia, bajo custodia del gobierno colombiano, fue usada como cebo para atraerlo, y aunque el capo intentaba mantener el control, sabía que cada decisión que tomaba los ponía en más peligro. El 2 de diciembre de 1993, las horas finales de Escobar comenzaron con un acto de normalidad inquietante. Despertó en una modesta casa en Medellín, donde su tía le preparó una comida de espaguetis. Después de comer, no pudo resistirse a contactar a su familia. Pero esta llamada, más que un gesto de preocupación, sería el principio de su fin. Mientras hablaba, el bloque de búsqueda ya había comenzado a localizar su ubicación. Este equipo, liderado por el coronel Hugo Martínez, había sido la sombra de Escobar durante años. Creado en 1986, el bloque de búsqueda fue diseñado como un grupo incorruptible, formado por oficiales que no tenían vínculos con Medellín, para evitar cualquier interferencia del narcotraficante. Sin embargo, enfrentarse a Escobar no fue tarea fácil. En los primeros 15 días de operación, 30 agentes del bloque de búsqueda fueron asesinados. La guerra que libraron contra él fue brutal y prolongada. Escobar intentó sobornar al coronel Martínez y cuando falló, lo amenazó directamente. Pero Martínez no se dejó intimidar y lideró una campaña implacable que aisló al capo, desmanteló su cartel y lo dejó sin opciones. Además de los esfuerzos del bloque de búsqueda, los Pepes jugaron un papel crucial en su caída. Este grupo, conocido por su violencia extrema, persiguió a los aliados de Escobar, destruyendo todo lo que alguna vez estuvo asociado a él. La persecución fue tan intensa que Escobar buscó desesperadamente sacar a su familia de Colombia, lo que explica su intento fallido de enviarlos a Alemania. Pablo Escobar, conocido por su frialdad calculadora y su capacidad para tomar decisiones despiadadas en beneficio de su imperio, mostró un lado inesperadamente humano en sus últimos momentos. A pesar de estar rodeado por enemigos, acorralado por el bloque de búsqueda y con los Pepes pisándole los talones, su prioridad no fue salvarse, sino cuidar de los suyos. Era un hombre que sabía perfectamente que el reloj había comenzado su cuenta regresiva y que ya no había forma de escapar. En una contradicción que marcó sus últimas horas, Escobar demostró que incluso el criminal más temido del mundo no puede despojarse por completo de sus lazos familiares. Consciente de que cualquier intento de comunicarse con ellos lo exponía, no pudo resistir la necesidad de acercarse a su esposa e hijos, que en ese momento estaban bajo la custodia del gobierno colombiano. Para él, protegerlos era más importante que cualquier plan de fuga. Incluso con la certeza de que cada segundo perdido en ese contacto disminuía sus posibilidades de sobrevivir, Escobar siguió adelante, dejando entrever que, en su propia manera distorsionada, el bienestar de su familia era su última misión. La ironía de este momento no puede ser pasada por alto. El hombre que durante años había desatado una ola de violencia y destrucción en Colombia, el mismo que ordenaba ejecuciones con una frialdad aterradora, terminó arriesgándolo todo para intentar garantizar la seguridad de los suyos. Fue un acto de amor desesperado, pero también de resignación. Sabía que su tiempo se acababa y que su legado, por más violento y sombrío que fuera, no tendría valor si no podía proteger a quienes amaba. Estos últimos gestos, aunque no redimen los años de terror que infligió, ofrecen un vistazo a la complejidad de un hombre que, a pesar de ser el rostro de la crueldad en Colombia, no podía desprenderse del instinto de proteger a su familia. Fue quizás el último resquicio de humanidad en un hombre que había perdido su rumbo mucho tiempo atrás, un acto que, paradójicamente, selló su destino y marcó el capítulo final de su historia. A lo largo de los meses que precedieron a la caída de Pablo Escobar, el escenario se fue preparando para su inevitable final. De un lado, los Pepes, patrocinados por el cartel de Cali, antiguos aliados del cartel de Medellín, los Pepes ofrecían recompensas por cualquier información que los condujera hacia Escobar o sus principales socios. No solo eso, comenzaron a destruir las haciendas que pertenecían a la familia Escobar,
como las de Hermilda Gaviria, su madre, y lanzaron bombas contra los allegados del narcotraficante, debilitando su red de apoyo. El ataque no fue solo físico, sino psicológico. Llegaron incluso a ahorcar públicamente a los sicarios de Escobar, un mensaje claro de que no quedaría nadie a salvo. Aunque el bloque de búsqueda, dirigido por Hugo Martínez, representaba una amenaza constante para Escobar, fueron los Pepes los que verdaderamente acercaron la muerte al narcotraficante. La caza de Escobar había alcanzado su punto culminante. Ya no quedaba refugio ni recursos para escapar. Sus bienes estaban confiscados, su familia bajo vigilancia estricta, y en ese último acto desesperado de contacto, la llamada telefónica a su familia solo contribuyó a incriminarlo aún más, poniendo a los cazadores más cerca que nunca. El momento decisivo se acercaba y el destino de Escobar estaba sellado. Mientras él se comunicaba por teléfono con su hijo, el bloque de búsqueda, ahora con un grupo aún más mortal de operativos, localizaba su ubicación con precisión milimétrica. Era un duelo, una batalla entre padres e hijos. El hijo de Martínez, quien también estaba involucrado en la operación, fue el primero en ver a Escobar. Ya no era el hombre arrogante, imponente y temido por todos. Era una sombra de sí mismo, agotado, fugado y finalmente acorralado. El hombre que una vez controló el destino de todo un país, ahora era solo una figura vulnerable. A las 2:57 de la tarde, tras la llamada que Escobar había realizado, el bloque de búsqueda llegó al barrio. Escobar, aún en el teléfono, vio cómo su escape se desmoronaba. El edificio donde se encontraba estaba rodeado, pero en su desesperación, vio que su guardaespaldas, Limón, abandonaba el lugar y corría hacia los tejados. Fue un acto de traición. Limón fue abatido de inmediato, y fue en ese preciso momento que Escobar comprendió que su tiempo se había agotado. El bloque de búsqueda no tardó en irrumpir. Explosivos volaron la puerta principal de la casa y dentro, Escobar respondió con disparos, como un animal acorralado, buscando la última oportunidad de escapar. Corrió hacia los tejados, intentando llegar a una calle lateral, pero la huida fue en vano. Al llegar a la azotea, ya no había salida. Acorralado por la policía y el bloque de búsqueda, Escobar no tuvo más opción que enfrentar la muerte con los mismos disparos con los que había impuesto su reinado de terror. El intercambio de fuego fue brutal y rápido. En pocos segundos, el hombre que había sido el amo y señor del narcotráfico en Colombia cayó fulminado, cerrando el capítulo de su vida con la misma violencia que lo había acompañado siempre. El fin de Pablo Escobar no fue solo el final de un hombre, fue el final de una era de terror que marcó la historia de Colombia. Según la versión oficial, un miembro del bloque de búsqueda, cuya identidad nunca se reveló, se acercó a Pablo Escobar y le disparó el tiro mortal que puso fin a su vida. Apenas 24 horas antes, el temido capo había estado celebrando su 44 cumpleaños, rodeado de su propia figura de poder, pero ahora yacía muerto, en el epílogo de una larga persecución. Sin embargo, lo que muchos no conocen es que existe una versión alternativa de esta historia, una teoría que, si bien es controversial, ha sido defendida por quienes lo conocieron de cerca. ¿Y si Escobar no fue asesinado, sino que se quitó la vida? Esa es la hipótesis que defienden miembros cercanos a su familia, incluidos sus propios hermanos, Roberto Escobar y Fernando Sánchez Arellano. Según ellos, la herida mortal que sufrió Pablo demuestra que no fue un asesinato, sino un suicidio. Uno de sus hermanos, Roberto, afirmó tajantemente que Pablo se suicidó, asegurando que su hermano siempre había tenido claro que si alguna vez se sentía atrapado, sin salida, se quitaría la vida él mismo. Durante años, Escobar le había repetido que, si llegaba el momento de sentirse completamente acorralado, lo haría de manera tan decisiva como rápida, disparándose en la cabeza justo detrás de la oreja. Claro está, esta versión, siendo tan cercana al entorno familiar de Escobar, no puede considerarse imparcial, ya que no estaban presentes en la escena del tiroteo. Pero es innegable que la afirmación de los hermanos Escobar aporta una perspectiva que vale la pena considerar. Sin embargo, la teoría más intrigante proviene de Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar. Según Sebastián, su padre siempre estuvo consciente de que sus comunicaciones estaban bajo vigilancia. Sabía que tanto las autoridades colombianas como la CIA seguían cada uno de sus movimientos, y por eso le había advertido a su hijo en varias ocasiones que evitara usar teléfonos, sabiendo los riesgos que implicaba. Sebastián también contó que en la mañana del enfrentamiento final,
su padre intentó contactarlo varias veces, insistiendo a pesar de los riesgos. Él, temeroso de las repercusiones de una llamada telefónica, rechazó 7 veces la llamada de su padre, convencido de que cualquier conversación podría ser monitoreada y utilizada en su contra. La insistencia de Escobar en hablar con él ese día, aún sabiendo el peligro al que se exponía, es otro dato que alimenta la teoría de un final autoimpuesto. Así, entre las múltiples versiones que existen, la de los familiares de Escobar, encabezada por su hijo, sigue siendo una de las más discutidas y que abre la puerta a una reflexión más profunda sobre lo que ocurrió en ese trágico día. ¿Fue realmente Escobar abatido por las autoridades o se puso fin a su vida por decisión propia, un acto que reflejaba su desesperación total al ver que ya no había salida posible? Esta es una de las preguntas más complicadas de la historia del narcotráfico, que sigue siendo un tema de debate entre los que lo conocieron. Una de las pistas más intrigantes que aporta Sebastián Marroquín es un detalle que podría haber pasado desapercibido para muchos, pero que, en el contexto de todo lo ocurrido, toma un peso significativo. Según Sebastián, su padre le había enseñado en el pasado cómo suicidarse en caso de que alguna vez fuera capturado. Escobar le había dicho que, si llegaba a ser apresado, la única forma de mantener el control sobre su destino era disparándose en la oreja derecha, un acto tan brutal como definitivo. Y curiosamente, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Escobar, las heridas de bala estaban precisamente en su pierna, su torso y en su oreja derecha. Ahora bien, si nos detenemos a pensar un momento, ¿no resulta bastante improbable que una lluvia de balas, disparadas desde distintas direcciones, haya alcanzado exactamente la zona de su oreja, justo donde él mismo había dicho que se debía disparar para acabar con su vida? No parece ser una coincidencia. Si me preguntas, creo que Escobar, al darse cuenta de que su cerco se estrechaba de forma irremediable, eligió ese día para poner fin a todo. ¿Y qué mejor fecha que el día después de su cumpleaños, cuando la sensación de que ya no había salida era más palpable que nunca? ¿Y si, en el fondo, Escobar decidió sacrificar su vida para salvar a su familia? La llamada que hizo en sus últimos minutos, sabiendo que sería la última, podría haber sido una forma de asegurarse de que, aunque su imperio se desmoronaba, su familia pudiera escapar de lo peor. Quizás, en un giro irónico y profundo, Escobar, quien siempre vivió bajo sus propias reglas, decidió morir bajo las mismas. En sus propios términos, de la misma forma en que vivió, sin rendirse, pero también sin esperar que nadie más le dictara su destino. Así que, ahora, la gran pregunta sigue abierta. ¿Qué crees que realmente pasó? ¿Fue Escobar abatido por las balas del bloque de búsqueda o tomó el control de su propio final, de la misma manera que siempre manejó su vida? Quizás nunca lo sepamos con certeza, pero este misterio sigue siendo uno de los más fascinantes de la historia del narcotráfico. Toda esta historia se alinea con las diferentes fuentes que han hablado sobre Pablo Escobar a lo largo de los años. Desde los relatos de su familia y colaboradores hasta las investigaciones oficiales, todos los testimonios coinciden en detalles claves que pintan una imagen más clara de su vida y muerte. Los documentos, entrevistas y libros escritos sobre su figura, junto con los testimonios de quienes lo conocieron, revelan una verdad que, aunque dura, es innegable y consistente en todas las versiones. Tal como se mostró en la serie sobre su vida, los documentales y las obras literarias dedicadas a él, cada evento parece confirmar una narrativa que, aunque controvertida, refleja lo que realmente ocurrió. Escobar, con su carácter único y su imperio imparable, dejó una huella imborrable en la historia, y toda la información recopilada a lo largo del tiempo sigue apuntando hacia un mismo destino, lleno de tensiones, sacrificios y decisiones que marcaron el final de su reinado. ¿Crees que Pablo Escobar vio cómo sería su final minutos antes de que ocurriera, justo cuando se vio rodeado y definitivamente abatido? ¿Crees que en algún momento consideró dejarse capturar hasta que se vio en el sitio y prefirió quitarse la vida? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo sobre los secretos y misterios del mundo del crimen, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.